¿Qué tal, amigos de La Cuerda Floja? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de La Cuerda Floja. Hoy es miércoles 2 de diciembre. Estamos muy contentos, no solo porque este es el mes que se dedica a nuestra ciudad, sino también porque estamos iniciando nuestro cuarto mes de programación al aire. Vamos creciendo de a poquito. Les cuento que es un trabajo de hormiga, pero estamos dispuestas a seguir hasta el final. Así que gracias a ustedes, gracias a sus comentarios, gracias a que nos ayudan a compartir todas nuestras publicaciones, programas como este que les tenemos para hoy. Gracias a eso, gracias a ustedes y a nuestra comunidad, pues estamos creciendo de a poquito. Así que estamos muy contentas, con mucha fuerza, con mucha energía para seguir adelante y pidiéndoles que nos sigan acompañando en esta tarea de difundir la cultura, porque la cultura nos hace mejores personas. La cultura no puede detenerse, no puede parar. El arte nos conecta, es lo que siempre les decimos a ustedes. Y con este objetivo nosotros les presentamos cada programa. El de hoy, muy especial, esta semana la hemos dedicado, tanto Iraíz como yo, a celebrar a nuestra ciudad, pero no como la típica festividad quiteña. Nosotros, al menos en lo personal, yo no estoy muy de acuerdo con, con el festejo a Quito, con la fiesta, con esto que un poco se ha ido distorsionando con los años, sino hablar de Quito, poner en valor a nuestra ciudad, hablar de las historias, hablar de la música. Y para eso justamente quiero invitar a Iraíz, que nos acompaña esta tarde. Nos tiene un invitado muy especial, así que te saludo, Ira. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes para esta tarde? Hola Tati, hola amigos y amigas, yo estoy muy feliz de volver una semana más de la cuerda floja para compartir música, para compartir momentos muy agradables, muy lindos junto a invitados muy importantes como el invitado que nos acompaña ahora. Eh, es una persona que admiro mucho, él es actor, director escénico, dramaturgo, poeta, gestor, docente y así en toda una lista larguísima, es también director de la Fundación Quito Eterno. Es un enamorado de esta ciudad que en medio de los Andes se presenta, se nos muestra a veces como con problemas de memoria, a veces de ceguera, y abierta con el corazón a mostrarnos cosas muy bellas también. Así que es una alegría contar en esta tarde con la presencia de Javier Ceballos Perugachi. Hola, 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 Hola gracias. Javier. ¿Cómo Javier. estás, Tati? ¿Cómo va Iraíz? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo Bienvenido. estás? Pues Bienvenido, perdón. a gusto aquí en la cuerda floja. Muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo darnos un tiempito para conversar, para volver a las tertulias, esas cosas. Más en estas épocas hay que volver a encontrarnos, conversar de la manera que sea posible. Así es, así Totalmente. es. Yo te agradezco, Javier, por estar aquí. Les dejo entonces en su espacio, quedan en su casa y me quedo por atrás pendiente, Ira. Que disfruten. Gracias, Tati. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido, Javier. Qué lindo lo que tú has dicho. De verdad, en estos tiempos lo que más nos damos cuenta, nos hemos podido sentir es la necesidad de encontrarnos, de conversar y de saber que no estamos solos y que hay muchos temas que nos unen y que compartimos. Ujú. En esta semana donde se habla muchísimo de Quito y se hacen muchos homenajes y pasan hay tantos programas, pasan tantas cosas, tantos discursos celebrando a la ciudad. Yo quería eh, irnos un poquito hacia otro lado Ujú. contigo, porque sé que eres un conocedor de las historias de esta ciudad, porque la amas profundamente y conoces eh, a profundidad muchos de sus problemas y de sus posibilidades, siento yo, que pueden encontrar en esta Ujú. charla. Eh, yo siempre tengo esta incógnita, ¿no? De todas las historias que tú conoces de Quito, ¿no? Las que nos han contado desde la escuela, estas oficiales, por decirlo de una forma, y las que no se cuentan mucho, las que pasan por abajo de esos libros, eh, y muchas otras más, las orales, las que tú conoces muy bien. ¿Cuáles son tus preferidas? Ay, eso cambia mucho con el tiempo. Al final, yo creo que es como el lenguaje. Cuando tienes, digamos, o sea, el lenguaje construye pensamiento. Cuando tu lenguaje se restringe a, no sé, 600 palabras, que es lo que se necesita como mínimo para comunicarse en el español, eso es. Cuando tu pensamiento, cuando manejas 2000 palabras, ese es el alcance conceptual de tu pensamiento.
es tu capacidad de conocimiento del mundo. Creo que es igual con las historias. Si una ciudad como la de Quito tiene 3 historias para contar, o repetimos 3 historias, o nos contamos 3 historias, ese es el alcance que tenemos. Entonces, para mí, lo fascinante de este trabajo con la memoria, con las historias, con las anécdotas, es que no paras. No par Por ejemplo, ahorita yo estoy fascinado, re fascinado con unos libros que leí hace un buen tiempo, pero que a los que ahora vuelvo mucho, porque ahora me obsesiona la idea del chulla quiteño y también la idea de lo quiteño. Desde octubre del año pasado, con Quito Eterno, con algunos amigos, compañeros, compañeras, músicos también, estamos como bien metidos en la idea de qué es la chullería, qué es ser quiteño, peor todavía, qué es ser verdadero, porque eso es un concepto, a ratos esa palabra es bien pesada, es como lo verdadero implica que hay lo falso. Y entonces, ¿quiénes somos los falsos? Yo por ahí veía que en esta época todo el mundo se pone, es como los cumpleaños. A ratos es medio raro los cumpleaños, la gente se pone muy emocional, el cumpleañero, la cumpleañera se pone muy en plan, no sé, así, y está con la emotividad por encima. Entonces uno lee cosas así como por ahí alguien dice, yo voy a hacer un concurso para a ver quién me gana a mí, a demostrar que ahí tiene 5 generaciones de gente nacida en Quito y que no ha venido de ningún lado, así, que no son chagras de por nada. 5 generaciones, es como, o sea, eso es una locura, pues, o sea, Total. entonces estamos hablando de una ciudad que ya no existe hace mucho tiempo. El Quito de ahora es otro Quito. Las historias se construyen. Entonces, claro, yo ahorita estoy como muy... Además, en estas historias de los chullas, que son bien divertidas, pero también ya a esta altura son políticamente incorrectos. O sea, yo mismo leo hacer unas historias de los chullas y dices, chuta. Así ya. Sí. Claro, esto ahorita sería... O sea, hasta a mí me escandaliza, así como me pongo la chelina, ¿sí? Claro. Pero eso quería preguntarte, porque tuvimos una conversación justo después de octubre del año pasado por estos asuntos sobre la ciudad y qué ciudad, en qué ciudad vivimos, ¿no? Como empezar Ujú. a pensar en qué ciudad vivimos. Y yo siento que hay un momento de ruptura, ¿no? Como, y que tal vez comienza en tu generación, porque ¿dónde están los chullas? O sea, como, si realmente está esa cosa, ese personaje quiteño Ujú. que nos han contado en la escuela o que siempre nos vestimos como Claro, de o esa sea, forma y todo esto. es que yo diría más allá, ese personaje, el estereotipo, con el que vestimos a los guaguas, a ratos es triste, pero la educación formal llega casi al estereotipo de algo maravilloso. Entonces, ese estereotipo de chulla no es que ya desapareció, es que no existió nunca. O sea, nunca. Claro, por ejemplo, ahora que estoy experimentando además escénicamente la idea de la chullería, estoy usando un mocora, un sombrero de estos de paja, que me regaló un buen querido amigo, seguidor, un buen amigo y gran conocedor de la ciudad. Y claro, salgo con el mocora, toda la gente me queda viendo como, pero eso no es un sombrero de chulla. Y es, vaya a ver las fotos, vaya a ver los videos de los años 30. Una gran cantidad de gente de esta ciudad usaba el mocora, era el sombrero de elegancia. Muchos chullas eran tangueros, compositores como el Pollo Ortiz, porque El también estoy pollo, ahorita obsesionado con también chullas y música. El Pollo una Ortiz, belleza. claro, es que ahí está el centro de todo. El Pollo Ortiz escribía tangos. Entonces, el Chuya era tanguero. El Chuya enloquecía por el foxtrot, por el charleston, porque era la música de moda también en la época. Entonces, a ratos reducirle a ciertas cositas. La salquiteña, claro, yo no me quedaría con toda la salquiteña porque, o sea, algunos chullas, no algunos, todos los chullas eran hombres de su época. Hombres, porque claro, está ese peso también. Una cosa es el chulla y otra cosa es la chulla. La chulla, Entonces total. eso, y además muchos chullas eran hombres de su época, o sea, que tenían a sus esposas en la casa para que críen a los guaguas y cocinen la comida mientras ellos vivían esta vida aventurera y maravillosa de la chullería. O sea, eso está hasta en las estampas quiteñas, las que escribió, no me acuerdo cómo se llama el autor original, que luego hizo famoso Ernesto Albán con Pero el esto es personaje de bueno. Evaristo. Entonces, claro, hay cosas, lo que yo creo también es que creo mucho en la idea de reactualizar el mito. Al final la figura del Chuya es un mito de la ciudad, y un mito no es una mentira, sino estas historias poderosas que nos hablan de grandes verdades. Como decía Ulises de Estrella, la chullería es un estado del alma. Entonces, lo que vale preguntarse es,
más que los chullas, ¿aún existe la chullería o qué cosas de la chullería aún nos funcionan, nos impactan? Eso todo, a todo nivel. En la música también, para mí, yo valoro mucho, me encantan mucho las composiciones contemporáneas que son no reversiones, porque a ratos, a veces solo tomar música de tiempos pasados y darle un barniz moderno, al final termina siendo medio, no sé, medio cursi, medio así. Pero cuando en verdad te metes a un lenguaje y con eso recreas, innovas, repropones, reactualizas ritmos. Entonces, desde ahí hay Totalmente. cosas maravillosas que suenan muy contemporáneos, pero que también uno, si escucha atentamente, se da cuenta que hay ecos muy profundos de la historia, del pasado. Totalmente, y justo como decía una cantora eh, de la Argentina que estuvo aquí en la cuerda floja, ella se llama Liliana Herrero, la música tiene geografía, la música tiene una raíz y tiene un paisaje y tiene sonidos que son propios de la gente Ujú, de la región donde se habla. Entonces, justo por eso yo te preguntaba que en tu generación que sí se ve una ruptura con ese discurso ujú. anterior, aparecen otros sonidos mucho más vinculados al rock y que van dando sonido a una ciudad. Entonces, ¿qué te parece si les compartimos a nuestros amigos y amigas de una canción que tú escogiste Ujú. de Guardarraya, una banda quiteña que tiene este tema bellísimo? No lo hemos podido poner la versión original por motivos de derechos de autor, pero esto se llama Lero Lero. Así que todo lo que pueden escuchar, sentir el furor de el en vivo de los jóvenes quiteños, pues que lo disfruten. Si está por ahí la Tati, le agradezco mucho si nos ayuda a compartir. Ahí está, pues. Se va de frente, se le plantea, y se levanta, y se chequea. Si no te gusta todo bien, tú no me gusta bailando te voy a quedar, gozando te voy a quedar, que la bochita de enamorar, nunca me llames, yo te voy a llamar. Yo no digo que soy un nuevo, no sé si usted está con el mateo, no lo que vaya a presentar, yo te digo
Qué penita, se nos fue un poquito el audio, pero esa es la versión de Lerolero que podíamos subir. Ujú. Hay una parte que me encanta que dice, si no te gusta pana todo bien, tú no me Me gusta gustas, tu me ñaña. gusta tu ñaña. Es que yo, justo cuando hablabas de ruptura generacional, yo creo que a mi generación lo que le marcó mucho fue el levantamiento indígena de los 90. Y ese fue una cosa loquísima que sucedió en el país. O sea, a ver, rupturas ha habido muchas. Ahí lees un poco de la historia de la ciudad, de los mismos personajes de la ciudad, y una cosa desde el Quito de la época de García Moreno, luego viene la ruptura liberal y son otras formas de relacionarse, luego viene, claro, toda la cuestión del progresismo, del desarrollismo, y luego se descubre el petróleo, y ese es otro Quito, el de los 70, claro, es otra cosa. Ahí es donde Quito, yo digo, ya cambia, ese para mí es un cambio radical, que es donde aparece la ciudad esta moderna con edificios y demás. Y Luego que va viene, tomándose partes de los edificios antiguos, ¿no? Como esos Frankenstein que se van haciendo. que es la lucha de la ciudad vieja con la ciudad nueva, pero claro, ya el centro, yo creo que a partir ya bueno, de lo liberal, pero también de lo del petróleo, claro, ya el centro histórico es cuando comienza a perder, digamos, ese impulso, la gente, hay nuevos centros, yo ya llego a ese momento donde el centro de la ciudad era el Tontódromo y era la avenida Amazonas, que Claro. Quito no se expandía a los valles, entonces aún la ciudad estaba como bien consolidada. Y luego es de esta ruptura de los 90 maravillosa, porque entre otras cosas, yo creo que el levantamiento indígena y toda esta crisis que nos entró a todos sobre qué es ser ecuatoriano nos obligó a ver hacia adentro. Entonces aparece en la música toda esta cuestión que a mí me parece bellísima, es decir, yo oigo esto y pienso en el Quito de los 90, de la década del 2000, la juventud que ya se fue. Eh, pero es eso, los músicos están haciendo eso. Lo mismo que a ratos yo pienso que también en Quito Eterno lo que nosotros hacemos es hijo, es heredero de estas cosas, porque es como volver a apreciar cosas como la forma de hablar, cosas que antes más bien te marcaban, te avergonzaban, eh, volver a, a ver la música, a ver las cosas que ya habíamos hecho, que habíamos producido, la literatura, pero también la vida cotidiana de la ciudad y a partir de eso crear. Yo creo que eso fue bien, fue bien interesante porque aún se mantiene, está vital. Yo me acuerdo que más peladito, claro, la gente aún tenía la cabeza en, no sé, en Francia y en hacer cosas como lo que se hacía en otros lados y todo. Y ahora también, claro, pero lo ves como lugares a donde quisieras llevar un trabajo que se está levantando desde acá. Y eso me parece súper importante. Y es súper interesante porque yo también comparto eso y veo que sí es una generación que empieza a buscar hacia ahí, ¿no? Ahí no, no se puede hablar, yo no siento que se puede generalizar, pero sí hay unas búsquedas profundas en trabajar y crear desde acá, ¿no? Entonces Ujú. veo un montón de proyectos artísticos, veo un montón de, en todos los espacios del arte y es apostar por algo hecho acá, ¿no? Y es como sentirlo, decir como, es bacán, sí me gusta, pues de ley, Sí. no pasa nada si me gusta. Claro, porque además te das cuenta que cuando generas eso, también dialogas de manera menos traumática con el mundo. O sea, Totalmente. hablas como más bien de un igual a igual, no sé. Yo creo que ahí está una de las cosas interesantes de la cultura, porque con esta pandemia al final terminamos todos más deprimidos todavía con esa idea de que la cultura no sirve para nada y hay otras cosas más importantes como la salud o demás, pero la cultura al final para mí es eso, es un diálogo, pero amplificado. O sea, eso le pasa no a los artistas, no le pasa al Ecuador entero, pero claro, en las propuestas artísticas eso se ve consolidado y concreto y se convierte, o sea, y eso me parece bien chévere, me parece todo el boom
de gente que comienza a seguir a grupos nacionales, que eso antes no había. Por Entonces, como ejemplo, en tu dijo, generación, ¿cómo fue tu experiencia con Quito? Porque tú vienes de una familia del norte. sí, sí, claro, toda mi familia era de, o sea, es loco por los flujos migratorios. Hasta ahora sucede. Cuando llega la Sí, Quito se chagrería, hace, parece. claro, y es eso, los chagras que llegan se van ubicando en la ciudad, pero sin perder simbólicamente la relación con su ciudad, es decir, hacia el sur, y en el sur-sur vas a ver mucha migración de gente de Cotopaxi, de Tungurahua, que de alguna manera se van quedando como cerca de. Y en el norte, como mi familia, mucha gente de Imbabura, barrios enteros de gente que viene del Chota, Claro. mucho carchense, es decir, los norteños se quedan en el norte, los del sur se quedan en el sur, cosas por el estilo. Entonces, mi familia viene de Imbabura, al final crecimos en la Ofelia, y luego nos pasamos un poquito más acá a Miraflores, y claro, ya cuando Ah, ¿en yo... serio? Sí, Somos sí, vecinos entonces. pero claro, la casa histórica de mis papás está en Miraflores, pues. Ah, ya. Y yo llegué acá a Miraflores a los 16 años. Después me fui de la casa, pero claro, ya después de haber sentido lo que es vivir en el hipercentro, ya no te quieres mover tan lejos. Porque al final, aunque ha habido muchos intentos muy necesarios del municipio por descentralizar, durante mucho tiempo, casi toda la vida cultural de la ciudad estaba entre la Colón y la Villa Flora, básicamente. Vas. Entonces, digamos, ese es el espacio, esa es la geografía para mí del Quito que yo tengo. Por eso también creo que es perfectamente aceptable tener diferentes relaciones con la ciudad. Mi relación con la ciudad no ha sido ni muy traumática y ha sido, no sé, esa cosa maravillosa, como el lero lero de los guardarrayas. Es como esa cosa medio épica de vivir en la ciudad, que posiblemente para otras personas no haya sido así su experiencia por muchas otras razones, y eso es perfectamente comprensible, pero creo que eso también es algo que debemos plantearnos, es decir, crearnos una experiencia de ciudad en la medida de lo posible y entendiendo también los problemas que tenemos, pero Y sí de hacerla. poder, yo justo eso pensaba en lo que tú decías, como la posibilidad de salir a la calle y Ujú. compartir, ¿no? Para mí era como Miraflores queda en el centro, tenías la posibilidad de irte a conciertos, por ejemplo. Claro, Entonces eras Wambra y te vas al concierto y te encuentras con los panas y ya se hace la pata del barrio y se van a los conciertos así. Y es una claro. experiencia en la ciudad que vuelves a la tarde y la aventura de caminas a la madrugada por las calles y Ujú. pasan Sí, muchas cosas. es que esa es la cuestión. O sea, por ejemplo, amigos, amigas muy queridos, en el sur de Quito es una experiencia incluso anterior, porque estoy hablando de los 90, pero desde los 80 en el sur había todo ese movimiento brutal alrededor del rock, que es una cosa también súper épica. Entonces, también, y yo digo a ratos, ahí es donde yo digo, ves esa importancia de la ciudad. Muchas veces la relación de la gente más apasionada por la ciudad se da a través de un lenguaje artístico. Obviamente el más popular es la música. Entonces Ujú. ves la ciudad y luego también con el movimiento de los hip hoperos es lo mismo. O sea, la música te va enganchando con la ciudad, te va cosiendo con el territorio. Yo creo que hay un poder aún no comprendido del todo de lo artístico, no comprendido me refiero desde la institucionalidad cultural o desde, digamos, la ciudad en general, esa posibilidad de entenderte como parte de un territorio a partir de las propuestas artísticas o de las culturales, las festividades, las cuestiones cotidianas, la misma comida. O sea, hay gente que, claro, hay gente para la que Quito es huecas y tienen todo un mapa, una geografía de un montón de lugares y algunos lejanísimos y que te conforman un mapa bien interesante de la ciudad. O sea, para mí hasta ahora, por más que es igual a los pollos del pueblito. Entonces, como claro, dices, está la hueca por aquí, vos sabes dónde están las tripas, vos sabes dónde está el mejor Las menudo, lenguas, el las caldo. lenguas. Y entonces ahí te haces todo un viaje interesante sobre la ciudad. Yo creo que eso es importante, que una ciudad, un territorio en general, se vuelva un viaje. Es muy, muy bello eso, ¿no? Esa posibilidad de pensarlo así. Y justo yo quería hacer una pregunta porque
Para mí, el Quito de mi infancia tiene muchos, son varios barrios distintos y de distintos colores, ¿no? Con Ujú, distintas caras. Y uno de esos barrios, obviamente por vivir cerca de Miraflores, el plan era, bueno, ir al centro a comprar al comienzo de clases, ir a comprar las cosas, los uniformes y todos esos viajes que se hacen, ir al dentista, todos esos viajes que se hacían eran en el centro. Y había un personaje que era el hombre orquesta. ujú. Para mí, yo me imaginaba de niña que este era un hombre que toda su vida había estado en el centro y ese era su trabajo y no tenía, él me imaginaba que era como un personaje como el danzante que tú tienes en Quito Eterno, ¿no? Que me imaginaba, este es un personaje mítico de Quito que está ahí, que ha estado por muchísimos años contando a esta ciudad. Eh, ¿Cómo es para ti encontrarse con en el centro de Quito, ¿no? Porque es tu espacio de trabajo también, uno de tus Ujú. espacios. Encontrarte con estos personajes que viven ahí, que no es que no están ahí siempre, sino que son parte de distintos procesos. ¿Cómo es encontrarte con esos personajes? Creo que también forman parte de una geografía urbana. Es decir, eh, ahora es loco, pero claro, yo ya veo a muchos de los personajes que yo veía de jovencito envejecer conmigo. Hay un señor que durante mucho tiempo yo le vi, porque claro, el centro histórico es como mi lugar, pero desde hace unos 20 años. Alguna vez con el grupo de teatro con el que yo trabajaba en el 95, nos armamos el avión de la Carolina y en el avión de la Carolina hicimos un teatro de títeres. Y claro, mi vida circulaba mucho por ahí, por la Carolina. Una época era mucho alrededor de la Casa de la Cultura y el Amazonas. Y ahí en el Amazonas le veíamos a este señor loco, digamos, que es limpia, o sea, limpia zapatos. Y claro, yo aún lo veo. Ahora que he salido en los últimos estos días, lo veo, pero claro, ya está canoso, encorvado. Y dices, claro, los personajes van envejeciendo contigo. Es como el hombre orquesta. Yo a Fabián Velasco lo conocí como parte de los perros callejeros. Alguna vez incluso los perros se presentaron en el avión de la Carolina. Para mí era el grupo, porque ese también en la historia del teatro es un grupo súper importante. Es un Claro, grupo que hace de la estética de lo longo su forma y lo popular, pero además lleva el teatro de la calle a otra cosa y Fabián como músico, una maravilla. Y ahí viene otra cosa más. El personaje, igual que los mitos, puede ser reactualizado y puede ser encarnado en varias ocasiones. Porque hay un hombre orquesta famoso que lo recordarán gente bastante mayor de la ciudad, eh, de los años 50, 60, 70. ah, Y un poco que es la inspiración del Fabián, pero el Fabián se convierte en el hombre orquesta. Entonces, digamos, ese encarnar también es como, digamos, como pasar la posta. Y es súper interesante porque entonces ahí el personaje es como en los cómics, pues. Yo me acuerdo tanto ese uno que me encantaba mucho que yo leía en el periódico cuando era niño, El Fantasma, que claro, el fantasma no es inmortal, sino que ya el fantasma de la época del cómic es creo que el fantasma número 52 y se pasan de ya. padres a hijos, entonces muere el uno, le pasa al otro el fantasma, y por eso todo el mundo cree que es inmortal. Lo mismo pasa con los personajes. Y claro, el Fabián Velasco le llevó a ese personaje a una cuestión, yo creo, mitológica. O sea, si alguien me pregunta a mí, el personaje de mi generación, es él. Claro, hay gente que dice, no, pero es que es un trabajo teatral, así como el trabajo que yo hago. Pero no importa. O sea, el personaje es aquel que habita el imaginario de la gente y que habita las calles, y él habitó durante mucho tiempo las calles de la ciudad. Entonces, claro, para mí es, y ese trabajo que hicieron en los perros callejeros de releer también lo que podríamos llamar la cultura popular, la cultura de la copla, la cultura de la picardía, de los ritmos nacionales, del teatro callejero, también es algo que marcó mucho a la gente de mi generación. Totalmente, y la posibilidad, justo vuelve esta imagen de mi infancia, ¿no? Yo de haber tenido unos 8 años y verle a Fabián Velasco como una persona que hablaba como nosotros. Y yo tenía en mí una ruptura que decía, ¿por qué la televisión? ¿Por qué la familia no habla? O sea, como
los tíos aniñados, Mm. ¿por qué no hablan como nosotros? ¿Por qué es tan distinta toda esta forma de expresarse, usar las palabras, incluso el tono de la voz? Todo eso El era arrastrado, bien el arrastrado. arrastrado, exacto, bien arrastrado. Yo me acuerdo de niña me corregía y me decía, no se habla así, se dice arra. Y yo, el trauma del rrr, de practicar para que me salga. Claro. Entonces, ver a una persona que estaba, que llamaba totalmente la atención, o sea, era cautivador. Y verle hablando y contando cosas que eran muy cercanas y que no se veían ni en la televisión, ni en la radio, ni en ningún otro espacio. Es que ahí sí hay que entender, yo desde ahí entiendo una cultura en resistencia, es decir, los medios masivos, claro, lo que te venden, porque te lo venden, es una cultura estándar y una cultura, recién estábamos también en una charla así con gente de diseño y publicidad, y claro, yo lo que decía es que la publicidad no tiene que cambiar, la publicidad es comercial, responde a lo que la gente quiere y desea. Entonces, el día en que por fin veamos gente como nosotros en la publicidad, no es cuando la publicidad cambie, sino cuando nosotros hayamos cambiado. Y ese sea nuestro deseo. Cuando ya no tengamos ese deseo un poco, no sé, de ser algo que a nuestra vista parece mejor. Y eso que yo he visto, o sea, uno ve la publicidad de los setentas y claro, el tipo rubio, argentino o europeo, era la belleza. Eso se ha suavizado en los últimos, yo creo que desde los 90 se ha suavizado mucho. O sea, en la publicidad, en las grandes vallas publicitarias, ves menos gente anglosajona que antes. Pero aún hay un tipo un poquito más, digamos, blanco mestizo, tal. Y eso también te vende la televisión, y eso también te vende la publicidad. Pero por abajo hay otra cultura. Yo por eso, para mí es o sea, la verdadera cultura de la ciudad está en las calles, está afuera. O sea, a Totalmente. ratos toca desconectarse y afuera, aunque ahora también yo tampoco satanizo eso, con las redes sociales, donde la comunicación es tan rápida, yo creo que eso ha generado también una difusión muy más fuerte de las cosas que se crean desde el cotidiano. Entonces ahí también hay una oportunidad. Y estamos en esta tensión y de vez en cuando pasa que algo que se vuelve muy, digamos, un fenómeno un poco más masivo, se ha alimentado de esta cultura popular y la lleva y un poco la pone en un consumo, si se quiere, más grande de la sociedad. Es lo que pasó con los perros callejeros, es decir, durante mucho tiempo fueron como un grupo medio under hasta que aparecieron en una película. Bueno, la banda sonora. La O sea, ahí banda es sonora. cuando chuta, y para mí, por ejemplo, esa es otra banda sonora de la ciudad y de mi generación. Porque claro, fue loco. Para mi generación fue la primera vez que comprabas y que todo el mundo buscaba y ese disco se agotó rapidísimo, pero buscabas una banda sonora. O sea, ya no eran los grupos, buscabas una banda sonora. Fue también otro fenómeno muy interesante, muy, muy, muy chévere. Yo creo que sí valió la pena y ahí nos inspiró a muchos para muchas cosas. Seguro que sí, así que la Tati está por ahí, yo le voy a pedir que nos ayude compartiendo justo una versión eh, de esta película que tú acabas de Ajá. mencionar. Sebastián Cordero había propuesto a los perros callejeros presentar un material audiovisual que él había realizado eh, y ellos habían negado, pero Ujú. él lo volvió a presentar. Y aquí, ¿quieres presentar tú la canción? ¿Por qué la Sí, escogiste? claro. A ver. La Guajira Mora de los perros callejeros, banda sonora de ratas, ratones y rateros, porque entre otras cosas, a mí la que me enganchó, todo el mundo de decir, claro, de ahí sacaste lo del Diablo Quiteño. Por eso yo siempre cuando estoy de Diablo explico que la copla original es del siglo XVII, que la tomó Juan León Mera y la publicó en Cantares del Pueblo Ecuatoriano en el siglo XIX. De ahí se ha trabajado en esto, los perros callejeros lo ponen a Guajira Mora y al final termina siendo en la película. Pero esa no fue la que me enganchó. A mí lo que me vibró de la Guajira Mora es que citaban textualmente otra copla, también recopilada por Juan Leomera, pero era la que me decía mi abuelito, en Ibarra, cuando nos sacaba a caminar y nos paraba al lado del río Tahuando. Y decía, ve, ahí va el río Tahuando, donde mi sombrerito va nadando. Y cuando yo oí eso en Guajira Mora fue como,
somos parte, o sea, nuestra historia familiar es parte de la historia de este país. Totalmente. Está ahí enganchada, está ahí imbricada, digamos. Entonces, por eso Guajira Mora, los perros callejeros. Exacto, bellísimo, bellísimo. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. El que sabe cantar bien, no hable mal de aquel que canta, pues unos cantan lo que saben mal y otros saben lo que cantan mal. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. Por el río del Tahuanto, mamita, un sombrero va nadando, mijita, y en la copa va diciendo: ay, mamita, que mi amor se está acabando, cosita rica, sí. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. Beber, señores, beber, que no hay cosa más bonita. Si beber la vista quita, y de beber hasta ver. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. Si tu locura son de temer y humilde diabluras, bien puedo hacer. A mí me dicen picante
como el ají bodegueño. ¿Cómo no voy a picar si soy un diablo quiteño? Esa es la guajira mora de los perros callejeros. Que sí, además me gusta porque sí le explotan un lado sabrosón, que ratos medio lo negamos así, siempre como lo quiteño es como lo frío, pero no, también hay mucha historia del gusto por el baile, de la salsa. Uy, yo cuando era peladito habían salsotecas mitológicas en la ciudad. Y creo que siempre han habido, hasta antes de la pandemia había una que otra por ahí. Entonces, esta cosa también sabrosa de baile, que también forma parte de nuestra cultura, es como bien, bien chévere. Sí, aparte de eso de pensar que porque somos serranos y esa idea del serrano que se guarda pronto y que es triste y que esa cosa de que escucha pasillos y Ujú. eh, no es del todo así, ¿no? Incluso con la música, con los sonidos más antiguos, los capiscas, los aires típicos, todo eso son sonidos que se explotan de alguna forma en la ciudad, en Quito, en las ciudades en el siglo XX. Entonces, esas El pasillo, posibilidades de el pasillo del siglo XIX, que era mucho más bailable y alegre, bailar. las composiciones más populares, es que ahí también va ese paso, es decir, lo popular muchas veces es más pícaro, es todo, pero cuando pasa a no sé, a una cuestión un poco más culta, porque claro, el pasillo este nostálgico está muy marcado también por la poesía modernista de inicios del siglo XX y composiciones un poco más elaboradas, pero claro, uno oye el Petita Pontón o el Mapa Señora del siglo No, XIX pues u otros. A mí me encanta mucho la música nacional, ya se escucha solo así a veces con la Carlota Jaramillo o con los 20 de Valencia, estas composiciones que son anteriores, que tienen más, o sea, para mí cuando ya oigo picardía en la letra, digo, claro, esto tiene profundo regambre popular, la copla, el decirle al otro, picarle al otro con la copla, o sea, canciones como el Alza que te han visto, como el Ayuca en la Plaza Michicha en la plaza. vendiendo. Entonces, dices, ahí está también el sabor, o sea, la alegría del país, de nuestro territorio, que también la hay, por supuesto. Claro, y siento que se va ocultando con estos discursos, como tú dices, ¿no? Cultos, entre comillas, como sea. Ujú, Se va ocultando eso, de que somos un pueblo que nos encanta la fiesta, que de verdad nos gusta, como a todos los seres humanos, nos gusta ujú. divertirnos y, y bailar muchísimo. Y justo yo quería conversar sobre esta posibilidad, estas posibilidades de pensar una ciudad o de reconocer una ciudad. Lejos de esto, ¿no? De que mucha gente se queja, incluso en mi generación y en las más jóvenes todavía, decir como que, la gente es muy curuchupa y Mm. que acá no se puede hacer nada porque siempre te ven mal y con un montón de limitaciones culturales que son impuestas de verdad, o sea, que nos impiden ver todas estas posibilidades más amplias. Yo te he escuchado varias veces decir eh, como que en tus personajes, ¿no? Que a la ciudad no la, habías dicho una vez que no se destruye con Ignacio si soportamos Claro, Ignacio de Ventimilla o los terremotos, pues nada nos soportamos puede cualquier destruir. cosa. Yo creo que es eso, es decir, claro, es un poco parafraseando a Santa María de Jesús, que la ciudad no se va a destruir por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Y no, pues, o sea, malos hemos tenido pésimos, pero seguimos aquí. Yo creo que también hay un rasgo de la chullería que es, a mí me gusta mucho, que es la risa trágica. Somos, o sea, somos bromistas, pero somos bromistas pesados, somos bromistas crueles a ratos. El chiste tiene una doble función, eso lo define también Fernando Jurado Novoa en su estudio del Chuya Quiteño, tiene una doble función que es interesante. Una es decir lo que no podemos decir, porque sí hay este rasgo bien andino de que no nos gusta decir ciertas cosas, que tratamos de ser como medio delicados para decir, y si alguien es delicado enseguida nos resentimos, entonces hay como un cuidado ahí en el lenguaje y a veces el chiste está ahí para decir grandes verdades. A veces lo notamos, el mismo Quito Eterno, sí, ya llega un rato en que ya te estás dando cuenta que ya hay una intensidad de chistes entre nosotros y es como ya, ok,
sentémonos a resolver porque es evidente que ya hay algo que está circulando aquí que necesita que nos sentemos a resolver ciertas cosas. Y lo otro es esta risa trágica que nos permite reírnos de nuestras desgracias, enfrentar la tragedia con un chiste, alivianar la carga de, no sé, de la angustia, de no saber qué o hacia dónde con el chiste. Y entonces es una manera también de relacionarnos con el mundo. Pero por eso también tiene ese poco esa connotación media cruel a ratos. Yo recuerdo de niña igual este personaje, nosotros obviamente para pasar a la casa siempre pasamos por el Ejido y veíamos a Carlos Michelena. Y a mí me llamaba mucho la atención porque de niña no entendía muy bien los chistes, ¿no? Mm, Pero decía, por qué se está riendo de la tragedia? ¿Por qué se ríe de que es un desastre la política? Por qué quiere llevarnos a la risa eh, de la exageración de la Don Calderón? mm, Sí, yo no entendía que de verdad es una forma de aprender a sobrellevar las cosas también. claro, claro, al final es una manera de avanzar. Yo creo que también ahí yo veo, por ejemplo, el impacto que ha tenido durante la pandemia las transmisiones que estamos haciendo. A ratos, claro, y la gente ya nos pone comentarios como nos sentamos toda la familia, a reírnos y a aprender de la ciudad y a veces a llorar un poco. Y eso nos permite avanzar la siguiente semana. Que esa es la lógica de la ritualidad, de la fiesta. O sea, hasta ahora en las comunidades zapateas una vez al año y todo el mundo y los danzantes corean eso. O sea, es año por año. Es como necesitas la fiesta para descargar todo lo que pasó y volver a empezar el siguiente año. Yo por eso creo que hay fiestas y hay festividades y hay rituales bien potentes en este país que no les ganan nada, nadie, por ningún lado. Uno es difuntos. O sea, sí, podemos festejar al mismo tiempo Halloween, lo que sea, el Día del Escudo, todos los santos, lo que fuere. Pero la colada morada con huevo de pan y la reunión familiar alrededor de eso es para ciertas personas el momento importante. Ir al cementerio, aunque sea limpiar la lápida de la abuela, es la fanesca de Semana Santa. Creo que para mí, salvando todas las cosas, y obviamente no, a nosotros, a todo el mundo, le pasó cosas terribles durante la pandemia, pero un poco ya a la distancia aquí, digo, una de las cosas más trágicas de la pandemia fue que este año no hubo fanesca. Y te queda como o sea, mi mamá sigue picada porque, claro, la fanesca de mi familia es la fanesca de mi mamá. Entonces, hasta las nueras y ex nueras aún pide un plato ahí de la fanesca de mi mamá. Y mi mamá se quedó o sea, con eso. Me está haciendo buscar bacalao en diciembre, Ya. porque no quiere terminar el año sin haber hecho fanesca, aunque sea para Navidad. Entonces te queda un hueco si no cumples ciertos rituales. Y el que viene fin de año, o sea, yo creo que este fin de año, o sea, y si por último se prohíbe salir en la intimidad de las casas y en los patios, es que todo el mundo está esperando patear ese año viejo Totalmente, con, ¿no? con toda la fe del mundo. Así. Y la gente que no compraba el año, yo he hablado con muchísimas personas porque nosotros tenemos una peña para Mm, fin de año, o sea, como que el espacio nuestro es como una peña para que ahí vaya la gente y se descargue, haga todo lo que sea. Pero este año decíamos, chuta, el año viejo es fundamental, todo el es mundo filoso. necesita saltarle, patearle, ponerle todo el fuego a Hacerle ese año. horror, claro, aprenderle con todas las ganas, con la secreta esperanza además de que el próximo año sea mejor. O sea, al final es eso. Seguro. Yo creo que ahí está el poder de lo ritual y de lo artístico y de lo cultural. Ese, ese sentir, vivir intensamente la experiencia humana. Y yo te quería preguntar, hay una cosa que tú trabajas siempre, ¿no? Parte de tu trabajo y de los temas que yo escucho que repites siempre, es que esta ciudad puede romperse, puede perderse por el olvido. Ujú. Eso es lo único que destruye todo. O sea, que va, ya llevándolo a un plano un poco más teórico, digamos, es el vaciar de sentido. Eh, porque cuando uno ya se
Cuando algo pierde sentido, solo desaparece. Y en algún momento las rutas digo eso, es decir, ni el imperio más grande, ni Roma. Roma pudo haber durado 1500 años, pero el momento en que el concepto de Roma dejó de tener lógica para la gente que habitaba esos territorios, simplemente el imperio colapsa. O sea, no hay ejército, no hay poder, no hay aristocracia que pueda sostener nada si eso no está ahí, si no es algo que nos da sentido. La idea de Ecuador, o el Ecuador como país, porque al final un país es una narración, es una historia que nos contamos. Va a existir mientras esa idea tenga lógica. Aunque sea esta lógica medio tembleque, porque claro, yo creo que el problema del Ecuador es que es un proyecto de nación que no ha terminado de consolidarse. No tenemos aún un discurso unificado. Tal vez nunca lo tengamos, y esa sea nuestra realidad. Ahí estaremos en esa, en ese construirnos de historias a ver cuál nos convence. Está bien también, porque al rato a mí me da mucha preocupación hacia esas historias súper unificadoras, como el Día de la Acción de Gracias, que es como, ya, o sea, toda tu idea de nación está alrededor de eso, así tan exactito, y es como, porque los mitos existen, siguen existiendo, y los mitos construyen las comunidades. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar duro. Y justamente ahora que quiero invitar a nuestros amigos a que escuchen una canción, bueno, ya nos vamos despidiendo, pero esta canción tan bella y tan poderosa, Un pasillo de Alex Alviar y Margarita Lazo, en la versión de María Tejada, Eleonora Banchini y María Rita, para que la escuchemos un ratito. Ahora que no estás, vibran remotas sombras, mientras fume el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto al mirar como al pensar en ti. Su mitad, la tierra que me vio nacer, trajo la montaña, los Andes al volver, los brotes del Cholá, la flor de la montaña, que fuiste, y lo que fuiste tú, gorrión del Capulí, gorrión de un tierno Capulí, espuma del Arupo, recuerdo dulce y el cielo del Ejido, que con sus abrigos me envolvió contigo. La cámara de manga y un hombre que se oculta captura tu sonrisa bajo el sol en la alameda, y allá en el panecillo al vuelo de cometas navegan los recuerdos de aquel adiós que no volvió. En Guapulo la luna cobijó nuestros besos, y mientras la neblina acariciaba las laderas, las cejas y adoquines, impávidos testigos de este amor, retoman el eco de tu adiós. Mientras camino por el centro, siento a tu voz entre suspiros, soñando con el tibio beso de recuerdo. Araran tiria tiria, tararan taran deyo,
un arco iris, el sol vuelve a brillar en nuestro Quito. Renace una canción de eucaliptos y tórtora, que en paz de un nuevo día inunde el corazón. Te vas para volver y vuelves a soñar como siempre, Quito. En Quito siempre. Esa versión tan bonita. Es otra conmovedora, sí. Sí, bueno, hay versiones muy, muy bellas de esta canción. Pero ya para despedirnos, porque se nos ha acabado el tiempo, yo quería decirte que en este año que viene, en estas nuevas posibilidades que de verdad se abren, a partir de un año de reflexiones, de sensaciones profundas que de alguna forma creo que nos habrá dejado este año, ¿qué deseas para Quito? Yo creo que nuevas historias. O sea, lo que nos toca, yo a veces digo también, es como en un maremoto. Llega un momento de destrucción, llega un momento de desesperación, un momento en que te echas a llorar y puedes llorar un montón y desesperarte un montón, pero va a llegar un momento en que no te quede otra cosa que agarrar el trapeador y comenzar a trapear. Entonces, ese momento yo creo que ya está empezando. Yo creo que aún nos quedan cosas duras por vivir y nada, pues hay que pensar en el futuro, hay que construir nuevas historias, hay que eh, hallar respuestas. Yo creo que hay un arte que su trabajo es solo conformar, hacer que te rías rápidamente y ya con eso, por un momento, olvides ciertas cosas, pero creo que hay un arte que más bien te ayuda a proyectarte al futuro, a construir, a repensar, a encontrarnos también. Yo creo que es importante encontrarnos. Y ojalá, yo siempre lo que he soñado para la ciudad es que sea una ciudad amigable con la gente que lo habita, que es una ciudad donde podamos, que no nos encerremos en centros comerciales, sino en el mismo centro histórico. Eso lo definió el BID hace rato, creo que hace unos 15 años. La competencia del centro histórico son los centros comerciales. Entonces, mientras no convenzamos a la gente de la ciudad de caminar por las calles de una ciudad antigua, comprando las cosas que necesita para su día a día y su vida cotidiana, pues no, o sea, aún seguiremos en una lucha ahí. Importante que así sea. Y para ti, Javier, como gran conocedor y apasionado de esta ciudad, ¿cuáles son los proyectos que tú esperas que crezcan este año que viene? O sea, yo creo que como Quito Eterno también ya lo estamos discutiendo, ya vamos a cumplir 20 años. Primero queremos llegar a los 20 años. Ya. Eso, nos quedan 2 años más, ahí le hacemos, y por tanto, cuando cumplamos 20 años, simultáneamente esperamos hacer la 5ª edición de nuestro Festival Internacional de Narración Oral, que es como nuestro guagua, que lo estamos haciendo crecer. Pero también entender que ya estamos pasando, o sea, dejamos de ser hace rato un proyecto joven. Ahora tal vez estamos en una madurez y en una expansión. Y algún rato seguramente seremos lo institucional. A ratos uno oye eso y dice, pero es que es lo normal. O sea, serás el proyecto, yo espero, proyecto que tiene 40 años y en el que seguramente mejor todavía si las nuevas generaciones, los más jóvenes, ya nos ven con cara de, ahí están esos viejos carcas a los que ya hay que superar y hay que romper porque ya representan una cosa que ya no es. Porque ese es el movimiento. Esa es la innovación, ese es el seguir adelante. Entonces, mejor si eres la referencia también de lo que ya hay que dejar atrás y avanzar, pues. Entonces, creo que Joseph Campbell decía que los mitos servían para eso, para entender cada momento de la vida humana y entenderla en su maravilla.
Yo creo que también desde que nos desmitologizamos tenemos esta cosa de tener miedo a crecer o a envejecer. Entonces, en general, así ya para ponerme filosófico, como proyecto, además Quito Eterno, nosotros como proyecto artístico, nosotros dentro de nuestras búsquedas y cosas, yo creo que nos estamos preparando para envejecer con dignidad y envejecer con sabiduría. Poderoso, poderoso y fuerte el mensaje, y eso es lo importante también. Y poder sostener el diálogo con todo el movimiento, ¿no? Con todo lo que vaya Claro, o sucediendo. sea, otra cosa ambiciosa, yo creo cuando ya podamos reconstruir también la organización, porque quedamos 5, éramos 11 y quedamos 5 después de todo esto, ya nos preguntábamos antes de esto, es cómo hacer un traspaso generacional, porque ahí también es donde se mueren muchos proyectos culturales. No traspasas o no dialogas, o ya no te entiendes con gente más joven y simplemente solo vas envejeciendo hasta desaparecer. Entonces, si queremos que nuestro proyecto o lo que representa se mantenga por más tiempo y nos supere a nosotros mismos, es comenzar también a dialogar con nuevas generaciones, a que el proyecto también se renueve y se refresque. Qué lindo, pues que así sea, Javier, y agradeciéndote por acompañarnos en este programa de La Cuerda Floja, pensando a esta ciudad tan bonita, sus personajes, recordando canciones que a veces mucha gente no conoce que ya son parte de esta ciudad, como el Totalmente. Lero Lero, La Guajira Mora, el Soñando con Quito. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción que es de tu selección también, pero la vas a presentar. Yo quería agradecerle a Tati por este espacio y por Sí, la gracias a paciencia. usted, gracias a ti, Ira, un programa lindísimo. Gracias, Javier. Te he Gracias, Tati. escuchado y me quedo con algunas ideas que tú has mencionado, esto de reactualizar, ¿no? Al final dijiste estos viejos carcas también, que seguramente por ahí me sentí aludida también. Yo conozco este proyecto y le tengo muchísimo cariño. Tuve la suerte de trabajar en algunas cosas cuando esta cuerda floja estaba en Radio La Luna hace 500.000 años. Claro. Y ahí tuve el chance de conocerles, entonces me sentí aludida cuando dijiste que seguramente ya están pidiendo recambio, y dije, no, Recambio generacional. yo también soy de por ahí, pero me encanta esta idea de pensar en esto, ¿no? En ver nuevas miradas, otras miradas, no quedarnos en este romanticismo que ustedes estaban conversando justo a propósito del chulla quiteño, ¿no? Sí. Y justamente para eso, y te invito también, Javier, a que nos acompañes el día de mañana, porque nos va a acompañar Susana Freire, que Uy, es Susanita. esta historiadora, sí, tan querida. Y les cuento, bueno, una infidencia es que yo estaba invitando realmente a Edgar Freire, que es el padre de Susana, un gran conocedor de la Don ciudad. Edgar, claro. Sí, tengo la suerte de que sea mi primo, además, bueno, primo hermano Ah, de mi madre, y le tenía ya como enganchado, ¿no? Pero es que es bien difícil conseguirle Don Edgar al es... Edgar, y claro, a la final me dijo, ve, o sea, te la debo, te la debo. Él odia esto de la virtualidad, ¿no? De encasillarnos. Me acordé, Ira, cuando mencionaste a Lilian Herrero, ella dice que estamos como en unas cárceles, que estamos así como mirándonos encarcelados. Entonces, bueno, Edgar detesta esto, obviamente. Me dijo, ve, cuando pase esto, nos juntamos y ahí sí, las entrevistas que quieras, pero presencial. Entonces, Claro. bueno, acudí a la Susi, que evidentemente tiene este legado importantísimo y este camino que ella también se ha ido generando, y ella nos va a acompañar el día de mañana. Y cuando conversábamos, pues yo le decía, oye, yo no quiero hablar de las fiestas de Quito, o sea, no quiero, me caen mal las fiestas de Quito, nunca he sido así de esta afición de la farra y de esta locura, sino de repensar la ciudad, de hablar, de hablar de ciertas cosas. Entonces ella me dice, perfecto, o sea, ahí sí te acepto, vamos. ¿Qué música? No, nada de cosas así muy viejas, dice, o sea, eso se escucha, eso ya lo ponen, eso, vamos con otras cosas. Entonces, bueno, me pedía María Tejada, por ejemplo, Claro. que vamos a escuchar, porque es esto, ¿no? Es esta idea de, en efecto, repensar, reactualizar, pensar en las nuevas generaciones, acercarnos también, es parte de nuestro compromiso. ¿Por qué estamos esperando que los jóvenes necesariamente sean los que están buscando, los que nos pidan información? No, también es responsabilidad nuestra hacerlo, ¿no? Por eso valoro mucho el Exactamente. trabajo de ustedes, y a ti en especial, Javier, te admiro mucho. Muchas Y, gracias. y vamos Gracias. ahí, adelante. Sí, este año ha sido horroroso para todos, al Sí, sector la artístico ha cosa. marcado mucho.
Pero bueno, es una cuestión de Espero que nos resistencia fortalezca, también. sí, espero que eso nos fortalezca mucho. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, Así que bueno, Ahora sí. a ver, entonces presento, para dicho mí, esto, no sé, yo de música soy una bestia, así que no, es pasillo, supongo, no sé si es Es un pasillo, yarabí. es es un yarabí. yarabí. Para mí, resume la cosmovisión de la gente de esta tierra. Esa sensación a veces de orfandad, pero luego al final cambia el yarabí, me parece que pasa a ser un albazo o Albazo. algo así, y, y en cambio aparece esta cosa de la chulla vida, que yo creo que también es algo que nos marca la chullería, a veces lanzarnos así de manera irresponsable a buscar una aventura, aunque nos deguen los dientes. Entonces, Puñales de Don Ulpiano Benítez para mí es básicamente lo que resume el espíritu de lo que somos. Muy Y aquí bien, les con esto dejamos, amigos y cerramos. amigas, con esta versión en vivo del dúo Benítez y Valencia de El Puñales. Yarabí Les Puñales. mandamos un abrazo gigante, gigante. Compartan este programa ahorita, apenas se termina la entrevista, ustedes le dan el clic en compartir y les esperamos mañana a las 6. Un abrazo gigante. Chao, Chao y chao. muchas gracias. Ulpiano Benítez, padre de Gonzalo, se inspiró en esta raza y extrajo de ella su sentimiento autóctono, uno de los ritmos tal vez únicos en la raza indígena es el yarabí. Don Ulpiano Benítez compuso este yarabí conocido en todos los rincones de la patria y que titula Puñales. Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo, que va rodando en el no tiene ningún consuelo, no tiene ningún halago. Por eso cuando me quejo mi alma padece el cantar, mi alma se alegra al llorar. Llorando mis pocas dichas, cantando mis desventuras, cantando mis desventuras. Camino sin rumbo cierto, sufriendo esta cruel herida, y al fin me ha de dar la muerte lo que me niega la vida, lo que me niega la vida.
hasta los perros le andan mordiendo. Así es la vida, guambrita, ir por el mundo bonita, siempre sufriendo. Así es la vida, guambrita, ir por el mundo bonita, siempre sufriendo.